Muy buenas tardes, muy buenas noches, señoras, señores. También estamos dando comienzo a Tercera Posición, que como todos los días lunes los vamos a acompañar durante una hora con temas de política exterior, por cierto, muy importantes por estos tiempos. Fede Montero, como siempre, con nosotros. ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo andamos hoy? Bien, todo muy bien, con algunas preocupaciones que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ustedes saben, está con nosotros también nuestra querida Kiara Carro. ¿Qué haces, Kiara? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Y Andamos. compone también y completa el equipo Lautaro Gorosito. ¿Qué hace, Lautaro? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo en orden. Por suerte, con varios temas que tenemos en el día de hoy, una semana bastante complicada. Yo creo que sin duda lo más difícil o lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo del programa tiene que ver con la situación en Venezuela y en el Caribe en este momento, ¿no? Sí, así es, una perspectiva de presencia militar norteamericana en el despliegue de una flota de destructores y vehículos anfibios en la costa de Venezuela, como parte de un despliegue más general del ejército norteamericano en toda la región, que tuvo como prolegómenos, por ejemplo, el encuentro del Consejo Sudamericano de Defensa en la Argentina, con la presencia del jefe del Comando Sur y otros funcionarios de defensa. Bueno, una situación de tensión que se vivió con cierta agudeza el día de ayer domingo, se prolonga en el día de hoy. Vamos a estar conversando con un invitado sobre ese tema, en una dinámica que parece reforzar la tendencia de Estados Unidos a replegarse sobre América en esta disputa de carácter geopolítico con China, que bueno, forma parte de los discursos que se dieron justamente en ocasión de este Consejo de Defensa Sudamericano en relación a la amenaza que supondría China y las organizaciones criminales supraestatales, es decir, aquellas vinculadas con el narcotráfico, que lo ubica la doctrina de seguridad norteamericana como uno de los peligros para la región. ¿Qué importancia le viste, Fede, a la presencia de Halsey, el capo del Pentágono para el hemisferio sur, en relación a la reunión que tuvo con los distintos ministros de defensa de la región? Bueno, la reunión del Consejo de Defensa Sudamericano no es algo novedoso, se realiza todos los años. La importancia que tuvo fue que se hizo en la Argentina, el país aliado político y estratégicamente de la administración Trump en la región. Una presencia muy asidua de funcionarios de distintas carteras del gobierno norteamericano en nuestro país, como no había ocurrido, creo que ni siquiera durante los 90, que vinieran todo tipo de funcionarios a coordinar. En particular, en esta reunión relacionada con la doctrina de defensa, yo destacaría dos cuestiones del discurso de Halsey. La primera, la cuestión de la amenaza china, reforzar una vez más, algo que ya forma parte de algo tradicional en la política exterior norteamericana. Conversábamos con algunos compañeros que ya en la cumbre de las Américas, cuando se le dijo no al ALCA en 2005, ya la preocupación en ese momento era construir una coordinación comercial y económica regional para evitar el avance de China. Estamos hablando hace 20 años atrás. Bueno, eso sigue muy presente, pero con otras dos dimensiones que me parece importante destacar, que son que, además de la cuestión de la presencia de China como Estado en términos comerciales, se señaló la presencia de estas organizaciones de criminales supranacionales asociadas con el terrorismo y con el narcotráfico, y la presencia del Partido Comunista Chino como tal. Es decir, dos enemigos que no son estatales, sino que pretenden organizar la doctrina de defensa regional en torno del combate a dos enemigos que no son actores estatales, y eso nos retrotrae a una doctrina de seguridad en la cual se ordena a las Fuerzas Armadas para disputar con organizaciones de carácter civil, que más allá de que a veces el alcance que tienen ciertas organizaciones transnacionales obligan a la cooperación entre los estados, identificar como pares en términos de amenazas a un partido político y a las organizaciones narcoterroristas, bueno, supone todo un signo de pregunta respecto del grado de injerencia que tiene la política, los intereses norteamericanos en el ordenamiento de la doctrina de defensa. Y por otro lado, la condición de policías a los que quieren sumir a las Fuerzas Armadas de los países de la región para
administrar cuestiones que no son del orden de la seguridad nacional, sino que tienen que ver con cuestiones vinculadas con una tarea más policial. Y también enfatizaron mucho también en el tema de la conciencia marítima, ¿no? Esto de la vigilancia y la protección de las rutas marítimas, que es algo que Lucho venía hablando en los programas anteriores respecto de la disputa hoy del agua y de no solamente como recurso, sino también como vía hacia el ordenamiento geopolítico. La verdad es que dentro de la agenda, digamos, que despliega Estados Unidos en la región, la cuestión del narcotráfico ya tuvo una presencia muy importante en la década del 80 y el 90, en donde se sumó se trasladó la política de Estados Unidos en la región, que era fácilmente identificable como intervencionista, se trasladó hacia el mundo del narcotráfico y a partir de allí lograr intervenciones militares, cooperaciones militares, de inteligencia. Esto probablemente el ejemplo más emblemático sea Colombia, que también en este caso está dentro del grupo de países de alguna manera amenazados por el desembarco de fuerzas de infantes de marina, no estamos hablando de un dron ni nada por el estilo, o sea, hay una cantidad de fuerzas que están presentes, fuerzas militares que están presentes en este momento en el Golfo, y veremos si se hace o no el desembarco, porque hasta ahora la instrucción que hay es quédense ahí esperando a ver qué hacemos. Hay que recordar que esto es porque se argumenta que el gobierno de Venezuela es cómplice de un cártel cuya existencia está puesta entre comillas, digamos, ¿no? El cártel de los soles, porque hay investigadores que afirman que el cártel de los soles como tal no existe y que es una construcción por parte de Estados Unidos y de que quienes quieren utilizarlo como excusa para justificar la intervención militar. Lo habían hecho en Panamá, ¿te acordás? En la década del 90. Con el mismo Sí, es como ya el comodín de Estados Unidos para militarizar toda la región. Y se parece a la RAM, ¿no? Que el supuesto ejército mapuche que quiere amenazar la soberanía argentina en la Patagonia, que aparece cuando Patricia Bullrich es ministra de Seguridad y desaparece cuando Patricia Bullrich se va. Bueno, esta construcción de supuestos enemigos esconde la contracara de esto, que es en realidad la asociación que ha habido en muchos momentos históricos de nuestra región entre los servicios secretos norteamericanos y el narcotráfico. Y esto no lo dice el Granma, no lo dicen los investigadores de la izquierda latinoamericana, sino que yo mencionaba el otro día, hay una película que les recomiendo a todos acá, así que atentos, la pueden googlear, que se llama Barry Seal, que es justamente sobre la historia de un agente de la DEA que colabora en el tráfico de drogas a Centroamérica para financiar a los contras en Nicaragua. Y esa es una película protagonizada por Tom Cruise, el muchacho de Misión Imposible. Bueno, ahí se ve claramente cómo es la complicidad en los años 80 es la del piloto, de Nicaragua, ¿no? La del piloto que llevaba la droga en una avioneta. Sí. Que empiezan a esconder la plata en la casa. Exactamente, bueno, es muy divertida la película realmente. Y relata esto, y estamos hablando que es una película de los 90 relatando algo que sucedía en los 80, con lo cual, y hecha en Hollywood, con lo cual digo, si ya Hollywood lo toma es que es un hecho, digamos, insoslayable en términos de realidad política. Vos sabés que yo me acuerdo mucho de haber visto un graffiti en La Paz, en Bolivia, en la década del 90, en el cual estaba todo el plan de erradicación de cultivos de coca, de la hoja de coca, que por supuesto eso fue algo muy masivo para Bolivia, y había un graffiti que decía, yanquis erradiquen sus narices. Claro. Era interesante porque habían desplegado toda una serie de medidas sobre la restricción a la producción de la hoja de coca, quienes la consumen, que son los norteamericanos, que se consumen el 80% de la droga que hay en circulación en el mundo. O sea que el problema no está solamente afuera, me parece que el problema lo tienen adentro, lo que pasa es que encuentran las soluciones entrando por afuera. No, de hecho, cuando salió la administración de Trump hace un par de días a justificar todo este avance militar que van a tener o que se espera que tengan en Venezuela, no me acuerdo dónde era la muchacha, pero una muchacha rubia en una conferencia de prensa dijo, Trump siempre fue como súper claro con lo que van a hacer, usaremos todo, tipo el gobierno usará todo el aparato y todo el poder que tenga para detener todo el avance del narco y que no entre droga a nuestro país. Claro. Palabras más, palabras menos, y dijo que decían que no consideran a Maduro un presidente legítimo, sino como el líder de una banda narco que tiene que ser perseguido por Estados Unidos. Toda una cosa medio showcera.
Otra vez, otro show sobre Venezuela, tal cual hemos visto en otros años, ¿no? Yo recuerdo la última intentona fuerte tuvo que ver con ese famoso show que se armó en la frontera. En la frontera. Claro, sí. que lo armó Steve Bannon. Sí. Y algo de esta naturaleza entiendo que puede desencadenarse en la región, teniendo como antecedente primero la presidencia de Trump y después las cosas que ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente, no solamente en Latinoamérica, en Medio Oriente en relación a las intervenciones con excusas o con argumentos que son frágiles a la hora de demostrarlo, como por ejemplo hay armas químicas o suponemos que hay desarrollos nucleares o hay narcotráfico y a partir de ese tipo de argumentos arman estas intervenciones militares. Por cierto, hay una cosa que me parece interesante también que lo vamos a desarrollar en el programa y tiene que ver con lo que hizo Venezuela a raíz de esta amenaza. No solamente el reclutamiento voluntario que fue durante el sábado y el domingo, una cantidad de gente importante. De los milicianos. Claro, se iban anotando en las distintas mesas, en las distintas ciudades, anotando para participar de las milicias de resistencia que calculan que pueden llegar a 45.000 personas. Es un escenario muy complejo, che, lo que estamos viendo, ¿eh? Un escenario difícil, porque si algo de esto que estamos contando, es decir, un despliegue militar de Estados Unidos, de élite además, y por otro lado, un llamamiento de parte de Venezuela a milicias urbanas, bueno, hay un escenario que se está presentando que es bastante complejo y que genera la peor de las fantasías, ¿no? Y a esto hay que sumarle lo que contabas vos, Fede, en relación a la intervención que está teniendo Estados Unidos a partir de la llegada de Halsey y la recorrida que hizo el capo del Pentágono para estos temas con los distintos ministros de defensa de la región, ¿no? Me parece que acá tenemos un poco el panorama y después vamos a profundizar los despliegues que está haciendo Venezuela y cuáles son las cosas que por lo menos el Departamento de Estado está contando respecto de lo que ellos suponen como hipótesis de conflicto en los próximos días. No es una cosa muy lejana. Quiero decir, estas famosas 3 fragatas ya llevan más de 5 días desplegadas en la zona, ¿no? Sí, así es, y con un fuerte esquema de presión sobre Venezuela, que tiene distintas dimensiones, vamos a analizar más adelante, juega también en la cuestión interna de Venezuela, también, los alineamientos regionales. Yo simplemente para señalar que nadie duda de que tiene que haber una coordinación regional de las Fuerzas Armadas, que tiene que haber una doctrina regional vinculada con la defensa y la soberanía regional, pero que esa no puede estar basada en el supuesto enemigo interno, ya sea el narcotráfico o el enemigo ideológico, sino que se puede recuperar y se debiera recuperar aprovechando la tradición que tenemos, por ejemplo, en lo que fue el Consejo de Defensa de la UNASUR, donde se elaboró una doctrina de defensa regional basada en que la soberanía estaba dada por el cuidado de los recursos naturales como clave para el desarrollo. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de juntarnos para ver cómo nos defendemos del supuesto cuco del comunismo del Partido Comunista Chino, nos juntamos para ver cómo defendemos el litio, cómo defendemos la soberanía alimentaria, ver cómo defendemos los pasos estratégicos en términos logísticos, pero de carácter regional? Me parece que ahí está un poco la clave de cómo pensar la alternativa a esto y donde aún existe una cierta correlación de fuerza de gobiernos, entre comillas, progresistas que sin embargo no han logrado establecer una coordinación política y bueno, viene Estados Unidos y te pone su agenda. Vamos a retomar el tema en un rato, pero seguimos con las consecuencias del Consejo de las Américas, donde hubo discurso de varios funcionarios argentinos, Kiara, ¿no? Sí, particularmente, bueno, todo lo que estuvo pasando con la situación de Bolsonaro, más particularmente, bueno, ahí vemos a Milei en el Consejo. Porque ustedes se acordarán que Bolsonaro tiene una cantidad de causas así enormes, primero por intentar desacreditar el sistema electoral, por el intento de golpe también que tuvo en 2022, y ahora se le suma una causa más porque se habría encontrado la Policía Federal allá de Brasil, había encontrado un documento en su celular de 33 páginas, que incluía hasta pasajes bíblicos, toda una cosa muy, muy loca, donde estaría pidiendo asilo a Argentina al presidente Javier Milei. Ahí estamos viendo la carta. Bueno, es larga, pero básicamente eso. Alega ser perseguido político y que pedía... Esto fue data de febrero de 2024. O sea, ya se sabía, o bueno, la policía se dio cuenta ahora, que estaba buscando ya desde antes de meterlo preso, porque lo meten preso a principios de agosto de 2025. Ya hace un año atrás estaba buscando la manera de fugarse, bueno, en este caso Argentina, para intentar evitar las consecuencias que eventualmente después sí tuvo. ¿Esto lo encontró la justicia en el celular de Bolsonaro? Sí, Bolsonaro fue detenido a principios de agosto y allí se le confiscan sus aparatos electrónicos.
entre ellos el celular, y bueno, se le prohíbe una serie de comunicaciones con abogados, con familia, etcétera. Y en el celular, que lo investiga la justicia, lo sigue investigando, se encuentra esta carta, que bueno, que es muy grave y le suma básicamente otra causa porque se descubrió que estaba intentando o planeando un intento de fuga desde febrero de O sea, 2024. recordemos que ahora también que hay por lo menos alrededor de entre el 80 y 100 personas Claro. vinculados al Sí, intento sí. de golpe de Estado que fueron recibidos por la Argentina y tenían pedido de captura de la justicia brasilera, ¿no? Eso es uno de los temas que durante el año 2024 quedó solapado, quedó abajo de la alfombra, pero porque llevaba una corresponsabilidad regional muy importante de parte de Argentina, y eso fue trabajado por el gobierno del presidente Milei de manera oscura y oculta para que no nos enteráramos, la gran mayoría de los argentinos, de qué es lo que estaba pasando con gente que se había escondido en el país frente al pedido de justicia que estaba haciendo el país vecino, ¿no? Sí, sí, claramente son los mismos que activaron la movilización de las Fuerzas Armadas que estaban acantonadas en la periferia de Brasilia para ocupar la Plaza de los Tres Poderes, Claro. y que agitaron desde las redes sociales la construcción de la legitimación de esa intervención sobre los poderes públicos en Brasilia, quienes se fugaron de la justicia brasileña con la excusa del asilo político, que en realidad es una figura compleja que no es que te la da el presidente, sino que, bueno, hay una institución en la Argentina, que es la CONARE, donde ahí se, digamos, valida estos pedidos de asilo de acuerdo a un conjunto de protocolos vinculados con el derecho internacional y demás. Todos ellos fueron vulnerados en estos casos, Claro. y entonces en los hechos lo que teníamos era que el gobierno argentino estaba permitiendo que se fugaran quienes habían instigado la movilización de las Fuerzas Armadas para acompañar la ocupación de la Plaza de los Tres Poderes, y la agitación por las redes sociales, que fue parte de otra deriva de la investigación en Brasil, que llevó al enfrentamiento con la red social X. Y ya se hizo una bola muy grande de todo este tema, no solo las causas de Bolsonaro, que son un montón, sino particularmente de lo que estás hablando vos, Fede, del intento de golpe que se dio allá en 2022 cuando asume Lula, porque de Moraes, que es el juez del Supremo Federal, instó a la Corte Suprema a que ponga una fecha para que se empiece con este juicio, y va a comenzar el 2 de septiembre, si no me equivoco. Y no solo Bolsonaro, sino otros 7 funcionarios afrontan cargos que los pueden llevar hasta 40 años de prisión. Así que, bueno, eso es lo que... Y en el medio esta amistad preciosa, ¿no? Sí, del sí, sí. presidente Milei Y el con hijo Bolsonaro. radicado en Estados Unidos buscando Sí. a alguien que lo ayude. Y recordemos que Bolsonaro fue invitado por el presidente Milei el día de la Asunción, ¿no? Así Vino es. el hijo Vino, también sí. así. En fin, otro desatino en un momento en el que hay mucha convulsión dentro de la región y Argentina establece una relación, por supuesto, sospechosa con quienes están hoy acusados en la justicia de Brasil de este intento de golpe de Estado. Sí, hay una nota al pie de página. No confiaría mucho yo en la solución judicial a los problemas políticos, porque está visto que la justicia es muy permeable a los cambios de clima político. Y no vaya a ser que si Bolsonaro se pone competitivo cerca de las elecciones presidenciales que se vienen en Brasil, haya un cambio también de opinión en la justicia brasileña. Lo digo porque, saltando de tema un mínimo segundo, se conoció pocas horas después de que viéramos los resultados de las elecciones presidenciales de la primera vuelta en Bolivia, que la justicia boliviana decidió que va a liberar a Yanine Áñez y a todos los que encabezaron el levantamiento terrorista de Santa Cruz, el noviembre que condujo al golpe de Estado Claro. contra Evo Morales, que es una situación mucho más violenta, pero equivalente a la que es investigada en Brasil por parte de Bolsonaro. Bastó que el MAS tuviera la tragedia política que ya conversamos y que hay que seguir analizando para hacer un balance de eso, y que triunfaran 2 candidatos de derecha para la próxima segunda vuelta en Bolivia, para que la justicia boliviana cambiara totalmente su doctrina, y en esta semana van a liberar a Yanine Áñez y a todos los que instigaron el golpe de Estado. Con lo cual digo, no hay que dejar en manos de la justicia la resolución de los problemas políticos. Exactamente. No, totalmente, pero ahora hay que ver qué figura surge, porque bueno, Bolsonaro sigue inhabilitado hasta 2030 por toda esta causa de que intentó deslegitimar el sistema electoral allá en Brasil, creo que en las elecciones de 2022. Así que hay que ver si ahora emerge el hijo como posible candidato al presidente. Él dijo, si mi papá me lo pide, yo voy a ir.
o bueno, a quién pueden poner, pero sí, el bolsonarismo sigue teniendo mucho peso allá en el país y es una sociedad que sigue muy polarizada. Está buena la frase, si mi papá me lo pide. Claro. Es Un una nepo frase baby. de mucha Lo que se dice un consistencia nepo baby. política, ¿no? Muy consistente. Vamos a cambiar de tema también en este repaso que estamos haciendo sobre las cuestiones más importantes de esta última semana del ámbito internacional y tiene que ver con la reunión, con las derivaciones que tuvo la reunión de Trump y Putin la semana pasada, y esto terminó en una reunión de los líderes, de algunos de los líderes de la Unión Europea con el presidente Trump, con Zelensky, que entraba, salía, no se sabía qué bien vestido que está, cosas por el estilo, realmente comentarios de esa naturaleza, pero sobre el problema más importante que se está trabajando en este momento tiene que ver con Ucrania. Y a ver hasta dónde se llega con este conflicto que después de las reuniones que hubo entre Putin y Trump se supone que estaba buscándose una salida, un final a esta situación a partir del reparto de tierras y demás. Esto, por supuesto, conlleva un diálogo también con los líderes europeos. La más entusiasmada me parece que el más entusiasmado es Macron, ¿no? Sí, Que está más entusiasmado con el apoyo militar y cosas por el estilo. Exacto, sí, si hay un negocio militar, él va por ahí. Sí, porque el resto de los países europeos, Alemania, Italia, bueno, ahí estamos viendo también al primer ministro inglés, también los ingleses son de los que están apoyando. Nunca voy a olvidar la frase de Putin hace 2 años atrás cuando dijo, esto es un tema con los sajones. Dijo, no es con los ingleses, dijo con los sajones. O sea que hundió realmente esas palabras en una profundidad cultural y geográfica que tiene Inglaterra, ¿no? Pero lo concreto es que después de esta reunión con los líderes europeos, incluido Zelensky, no pasó nada, ¿no? Yo creo que si analizamos los 3 actos de esta, no sé si es comedia o tragedia, que es falta el tercer acto, ¿no? Pero el primer acto es Putin con Trump, el segundo acto es Trump con los líderes europeos, y ahora vendría el tercer acto, que hay que ver si se hace o no, que sería Putin con Zelensky. Lo real es que Trump entró como canchereándola, con capacidades de resolver. Ya en la reunión con Putin lo vimos trastabillar un poco, porque él pensaba que le iba a imponer las condiciones que él creía para avanzar en una negociación, y lo que se vio, en realidad, lo que se vio como resultado público fue que en realidad reafirmó Putin sus posiciones en relación a no aceptar ni un cese del fuego, ni un proceso de paz, sin que se garantizara lo que él considera que es las anexiones que decidieron estos territorios, que de los que hablamos siempre, ¿no? De la zona del Donbass, Crimea, lo que él considera la desnazificación de Ucrania, que es desactivar todas estas fuerzas paramilitares tipo batallón de Azov y demás, y la neutralidad de Ucrania en términos de la OTAN, que no, o sea, todo el programa de máxima le puso Putin sobre la mesa, se lo vio incómodo a Trump ahí, dijo voy a tener que hablar con mis socios europeos, convocó a los socios europeos con la esperanza de ponerlos en el camino de orientar un cese al fuego, y en realidad lo que los socios europeos terminaron haciéndole es volverle a imponer a Zelensky como interlocutor. Entonces me da la sensación que Trump quedó a medio camino en su estrategia de querer separar como el que resuelve esto en 24 horas en un llamado, como había dicho cuando asumió. No, además ella se había adjudicado que iba a dar por finalizada la guerra. Él dijo, voy a finalizar esta y otras guerras más, ya van a ser 10 guerras que finalizo. Una cuestión así dijo, y ya cuando llegó el momento de la reunión y quedó con sabor a poco, porque no hay ningún ganador, me parece a mí, como que quedó todo ahí a medio de hacer. Como que no se armó. Le faltó decir quiero el Nobel de la Paz, ¿no? Claro. Que pareciera ser que eso es lo que está estructurando algunas de las conductas internacionales que tiene Trump. Yo veo lejos como que pueda suceder como precedente que los europeos acepten que Ucrania ceda ese territorio, lo veo difícil. Lo veo difícil para el propio Zelensky. O sea, esa aceptación implicaría que cae el régimen de Zelensky, digamos que hay otro régimen político. Están buscando el recambio en Ucrania, pero que no solo sea un recambio de nombre, sino de esquema político, porque claramente un esquema pro-occidental, pro-OTAN, no puede sostenerse si se rompe el acuerdo con el occidente europeo y con la OTAN. Habría que volver a un esquema pre-2014, donde había un gobierno más bien amistoso con el planteo de Rusia, lo que implica retrotraer 10 años de historia política en el desarrollo de este conflicto. Lo veo complicado y además hay un conjunto de intereses concretos, como bien vos decías, en términos de esta ecuación del sostenimiento del gasto militar, cómo se ecualiza con las necesidades de los países europeos de aumento de su gasto militar para reemplazar lo que invertía Estados Unidos,
de retraimiento de Trump, de decir, bueno, chicos, arréglense entre ustedes lo que sucede ahí en Europa, pero mantenimiento del interés estratégico norteamericano en términos económicos sobre ciertos minerales estratégicos que hay en Ucrania. Entonces, hay intereses que no son convergentes, hay una historia que lleva más bien a la tensión en una coyuntura donde esto parece difícil de resolverse a través de solamente de una mesa de negociación, y como contraparte de eso sigue aplicando Rusia la fuerte presión en términos militares, Sí, claro, que no sí, deja de sostenerse sobre el territorio ucraniano. No, en esta última semana fueron incansables los bombardeos en distintas infraestructuras de Ucrania, en distintos lugares. Probablemente el bombardeo al puerto de Odessa haya sido una de las situaciones bélicas más importantes, y también de parte de Ucrania, al haber involucrado a dos países que estaban ahí dando vueltas sin decir que sí o que no. Estamos hablando de Hungría, al que Ucrania le bombardeó el oleoducto que lo surte, por supuesto, de petróleo y de gas a Hungría, un oleoducto que va de Rusia a Hungría y también a Eslovenia. Esto también está trayendo problemas, porque además el bombardeo fue seguido de palabras como, bueno, a ver, juéguensela si están del lado de Europa o del lado de Rusia, como si esa fuera una pregunta que se puede responder tan fácilmente, ¿no? La verdad es que la historia del centro de Europa amerita otros tiempos en relación a cómo se va a producir ese realineamiento de los países de Europa Central frente a esta situación que se está viviendo en Ucrania. No sé si tenemos algo más para agregar sobre el tema de Ucrania. Me parece que se lo comieron en milanesa a Zelensky. Sí. Da toda la sensación de que es una cuestión de tiempo. No es alguien que haya tenido una destreza en el ámbito internacional, en el ámbito de las relaciones internacionales. Está clarísimo que el fracaso que tiene en sus relaciones con los países europeos hasta ahora es como una cosa evidente, más allá de los aportes armamentísticos y de dinero y de logística que han hecho los países de Europa. Fundamentalmente insistimos con Francia, que yo no sé por qué está tan empecinado en un apoyo a Ucrania cuando el resto de los países están diciendo, bueno, mejor nos retiramos de esta historia porque Ucrania no va a formar nunca parte ni de la Unión Europea ni de la NATO, ¿no? De la OTAN. Sí, hay un signo de pregunta respecto de cómo se va a ir configurando eso y qué rol van a ir asumiendo los distintos liderazgos que pretenden consolidarse como emergente de esta nueva etapa en Europa también, ¿no? Porque es un proyecto europeo el que entra en crisis luego de esta reconfiguración de las alianzas. Y bueno, Macron juega la carta que él siempre prefiere. Francia no deja de ser una potencia nuclear europea, una potencia armamentística que puede reemplazar una parte de la provisión de armamentos si Estados Unidos retrocede, cosa que no está claro que quiera hacerlo. Simplemente van a tener que destinar más recursos los europeos para comprar los armamentos norteamericanos, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, si hay un tercer acto de esta comedia, tragedia, que es lo que le fueron a proponer ahí, que es que se genere la cumbre Putin-Zelensky, que yo la veo difícil, tal como está planteada la situación. Cambiamos de tema nuevamente, vamos a retomar la cuestión de Venezuela, si les parece. ¿Están de acuerdo? Porque estamos en contacto. Ok, pensé que teníamos la conexión ahora, vamos a esperar un ratito porque estamos esperando una conexión con Francisco González, que es abogado y especialista en integración regional, que está en este momento en Venezuela y que nos va a poder contar con mayor precisión qué es lo que está pasando por estas horas. Pero vamos, Lautaro, con un tema que vos querías desarrollar, ¿sí? Bueno, esta semana, como venimos hablando hace unos días, se realizó acá en Argentina la firma de un convenio de cooperación entre el Parlamento del Mercosur y la CAF, que tiene que ver con intercambio de información, financiamiento para realizar determinadas actividades de interés para nuestra región. Pero en ese marco, lo más importante que se dio, más allá de ese evento institucional de la firma de un memorándum, fue un seminario de discusión sobre el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur que se dio con muchos de los actores de distintos sectores políticos del campo argentino y también de parlamentarios europeos. Fue una discusión muy buena, realmente. Las únicas burradas fueron en boca de Fernando Iglesias, como siempre, pero después hubo un primer panel donde participó el presidente del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, donde participó Cecilia Todesca, economista y, si no me equivoco, fue vicejefa de gabinete, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Vicejefa de gabinete.
y ahí participó Fernando Iglesias también. Y después hubo otro panel con parlamentarios del Mercosur, entre ellos Daniel Cagiani, que hoy es el copresidente de la Asamblea de Parlamentarios Euro-Latinoamericanos. Participó Rodrigo Gamarra, que es el vicepresidente por Paraguay, Franco Metaza, que es el jefe de bloque Unión por la Patria del Mercosur, y Nicolás Simone, que es un parlamentario argentino también vinculado a Juntos por el Cambio. En esa discusión pasaron varias cosas. La verdad es que entre ellas Fernando Iglesias lo que venía planteando es no ingresar a ese acuerdo, no terminar aprobando ese acuerdo es perjudicial para el Mercosur, pero más perjudicial para Europa. Se puso como en un rol de europeo, que de hecho lo hace siempre en la Comisión de Mercosur y de Exteriores de la Cámara de Diputados, donde dice yo me siento ciudadano europeo, entonces también defiendo este acuerdo poniéndome de las dos partes. El presidente del Ateneo de la Sociedad Rural... Nadie te pide tanto, Fernando. Nadie te pide... Claro, es como Milei con Estados Unidos, ¿viste? Tampoco le estamos dando más de lo que pide, pero bueno, es la posición. Ahora se le acaba igual el mandato legislativo, así que vamos a ver a qué hace de su vida. Podestá, de la Sociedad Rural, lo que planteó fue algo muy bueno respecto de lo institucional, pero... no profundizó nada respecto del acuerdo, solo dijo que estaba a favor y que celebraba la firma de este acuerdo. Y después dijo que sí, en contraposición, que no lo aclaró, pero en contraposición a lo que viene mostrando el presidente Milei respecto del Parlamento del Mercosur y el de financiamiento a los parlamentarios para que puedan viajar, sobre las dietas, etc. Podestá plantea que desde la institucionalidad tenemos que fortalecer ese Parlamento, que es una oportunidad para la unidad regional, pero también para pensar políticas públicas a largo plazo en términos de integración, y eso me pareció, la verdad, bastante bueno. No esperaba otra cosa en la opinión del acuerdo, pero en ese aspecto me pareció interesante que un sector del poder en este país también permita y diga que quiere fortalecer la política. Eso me parece importante. Y después yo me quedo, la verdad, con mucho de lo que dijo Cecilia Todesca, y para darle más contenido a esta columna, ella lo partió en dos partes, ¿no? Porque el acuerdo tiene una parte política y de cooperación y otra parte económica, que es el Tratado de Libre Comercio. Y ella plantea, bueno, el Mercosur hoy está en un momento de primarización, hace muchos años que viene en un momento de primarización y falta una cohesión respecto de la direccionalidad que nosotros le queremos dar a este acuerdo. Entonces, la parte política, ¿qué representa? Bueno, representa el fortalecimiento de la democracia, principios vinculados a los derechos humanos, etc. La parte de cooperación, que tiene que ver con la parte política, lo que dice Todesca es, bueno, a ver, ¿la cooperación qué es? Porque no hay transparencia en el acuerdo. Nadie conoce hoy el acuerdo total entre los dos bloques. Entonces, si la cooperación va a ser simplemente una quita de aranceles para achicar la brecha que hay entre los dos bloques, bueno, no nos sirve. Tiene que haber un financiamiento fuerte de las empresas europeas que lo que permita es que nosotros podamos destinar esos fondos para políticas públicas en distintos rubros, porque si nosotros pensamos hoy el acuerdo económico como está, lo único en lo que mayor impacta es generar un desvío de comercio, porque implica la reducción de darle valor agregado a las empresas, a los sectores industriales, sobre todo de manufactura industrial, porque, por ejemplo, hoy el 25% de eso es la industria automotriz. Entonces, eso por un lado. Y después hubo dos videos que mandaron parlamentarios europeos, entre ellos Vicent Marza, que es del Grupo de los Verdes y de la Alianza Libre Europea, que planteó estar en contra, un español que planteó estar en contra de este acuerdo, porque no solamente genera aún más desequilibrio entre los dos bloques, sino que tampoco genera trabajo, no genera inversión en salud, no genera... Bueno, él lo planteó desde ese lado más político, y después el otro video fue de Javi López, que es el vicepresidente del Parlamento Europeo, él de la Alianza Progresistas de Socialistas y Demócratas, que está a favor de este acuerdo. No profundizó mucho, su video fue bastante ambiguo,
pero sí dijo que si nosotros no aprobamos este acuerdo, lo que va a hacer es degradar las relaciones con los otros países. ¿Qué me quedo como conclusión? A ver, che. ¿Qué me quedo como conclusión? Que nada está dicho todavía. A mí me parece muy bien que este acuerdo se esté discutiendo porque es importante. Si bien algunos sectores dicen estar en contra y otros a favor, me parece que lo más importante ahora es seguir rediscutiendo un montón de líneas del acuerdo que nos permitan fortalecer nuestra soberanía, fortalecer nuestra industria, sin regalar nada de nuestro valor agregado, porque terminamos siendo, como dijo Cecilia Tobesca, una región primarizada donde solamente terminamos vendiendo materias primas. Y me parece que no está nada dicho, que todavía falta que se siga discutiendo. Perfecto, Lautaro, buenísima entonces la cobertura sobre lo que pasó en la reunión de parlamentarios del Mercosur con representantes también del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Vamos a retomar, como les decía, el tema de Venezuela. Estamos con una comunicación en este momento con Francisco González. Francisco es abogado y es especialista en temas de integración regional. Espero que estés recibiendo bien la comunicación, Francisco. Muchísimas gracias. Sí, lo escucho. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Contanos, nosotros hicimos hace un rato, Francisco, un desarrollo de la situación que se está viviendo, por lo menos hace 10 días, una semana, en la región del Caribe, a partir del despliegue de estas fragatas de Estados Unidos en la zona, y contábamos también la respuesta de parte de Venezuela, el llamado a inscribirse voluntariamente, a formar parte de las milicias que ocurrió este día sábado y domingo. Contanos qué nos podés contar del fin de semana y de lo que está pasando por estas horas y cuál es el despliegue, el resto de los despliegues que está haciendo Venezuela sobre este tema. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación desde Caracas, Venezuela. Mira, se está moviendo la ficha regional. Comenzó el Lego internacional con respecto a Venezuela, digamos que por segunda vez desde que ahora Trump llegó al poder. La primera parte de este cuento fue en el año 2019, creo que todos lo vivimos en esta época, y ahora lo que estamos viendo es una reedición remasterizada de un plan descontinuado y que se pretende activar en este momento con respecto a Venezuela de nuevo, pero con distintos matices en este momento, que es durante el gobierno de Trump. Es decir, durante el gobierno anterior de Biden podíamos entender que de alguna manera había ciertas negociaciones, si bien no había una aceptación o un reconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo cierto es que Venezuela mantenía ciertas relaciones con el gobierno de Joe Biden, con los demócratas, el año pasado. Pero también vimos, y para entender este momento actual, hay que ir a la campaña electoral, en el sentido de Trump, si bien no le daba centralidad a Venezuela en la campaña del año 2024, lo cierto es que ya aparecían posibilidades de dónde iba él. Una cuestión tenía que ver con el tema migrantes, era central en el discurso de Trump en esa época. Sobre todo recuerdo que estaba siguiendo muy de cerca el tema de la campaña por la situación Venezuela, obviamente, y las relaciones Estados Unidos-Venezuela. Y ver que donde aparecemos en el esquema en aquel momento fue, recuerdo a Elon Musk en Pensilvania cuando toca por primera vez Venezuela. Con este tema del narcotráfico, y eso es la primera vez que en aquel momento se veía eso de manera más abierta. Sin embargo, no era Venezuela el tema central era México, era la migración mexicana. Y recordemos que Venezuela no provee, o esas olas migratorias no han sido tan cuantiosas como los mexicanos, son más de 27 a 30 millones de mexicanos. Y Venezuela en estos últimos años solamente ha llevado olas migratorias de aproximadamente 500 a 600 mil personas. Es decir, estamos como en el quinto, sexto puesto, no pasa de allí. Entonces, no era central. Sin embargo, esta situación cambió. Cambió radicalmente a medida que el señor Marco Rubio es convocado por el lobby mayamero, este lobby cubano mayamero, y muchos venezolanos también que viven allí, de clase media alta, que se fueron hace muchos años, que viven allí. Y ese lobby mayamero pues, fue conjugando las dinámicas para llevar al cargo del jefe de la diplomacia estadounidense, al señor Marco Rubio. Ahí cambió la película. Nosotros conocemos bien a Marco Rubio porque lo conocimos desde 2019 y mucho antes. Este lobby cubano mayamero, anticastrista, pero antibolivariano, que siempre venía despotricando de Venezuela. Cuando él trabajaba en el Senado, en sus informes de inteligencia, pero también los informes regionales que él hacía como en la diplomacia internacional en aquel momento,
él se dedicaba en el Senado a todo lo que era la parte internacional, siempre se enfocaba en Cuba, Nicaragua y Venezuela, el eje del mal, pero también a nivel global con Rusia y China. Esto lo trajo a colación en el momento actual. Cuando él pasa a ser parte, ahora sí, de la diplomacia como secretario de Estado, él se ha afincado en estos 3 países. Esto fue a partir de enero. Ahí cambió la situación. Pero ¿qué pasaba en enero? Ya Trump venía buscando negociaciones, lo que es la representación del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, y de la parte estadounidense, el señor Rick Grenell, que era el enviado especial para el tema Venezuela. Ya había ciertos acuerdos que se habían quedado por allá en el año 2021-22, creo que se dieron esas primeras reuniones en México. Eso continuó de manera contundente y eso permitió que de alguna manera las licencias que te daban a Chevron, empresa estadounidense que tiene más de 90, 100 años en Venezuela, en el tema de la explotación petrolera, pues en intercambios con PDVSA, en la actualidad, eso estaba fluyendo. Eso estaba fluyendo. Pero a medida que llega el señor Marco Rubio a ese cargo, comienza una disputa interna dentro del propio gobierno de Donald Trump entre esta tendencia radical, intervencionista, injerencista que representa el señor Marco Rubio y la que representaba un lobby más pragmático del señor Rick Grenell, ¿no? Más bien de los lobbies petroleros que necesitaban hacer alianzas con Venezuela en temas económicos, un pragmatismo dentro de lo radical que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En la actualidad me refiero. Esto también fue cambiando a medida que Marco Rubio fue ganando más auge, se fue de gira por todo el continente, presionaba al presidente Mulino allí de Panamá con una posible intervención, ¿no? En aquel momento, y comienza también el tema de lo que era la deportación de migrantes, ¿no? Catalogar a los migrantes como criminales. Comienza con Colombia realmente eso. Petro en aquel momento llama a una especie de cumbre de la CELAC, la cual no se dio, ¿sí? Lograron negociar la Cancillería colombiana con la Cancillería de Estados Unidos y bajaron las presiones. Sin embargo, los problemas migratorios continuaron. Pero ¿cuándo vuelve a ser contundente esto? Cuando Marco Rubio, sí, en conjunción con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, llevan a más de 250 migrantes venezolanos, bueno, de manera muy truculenta, al estilo hollywoodense, les rapan la cabeza allí, bueno, todos los maltratos y todas las cosas que pasaron. ¿Qué pasó entonces? Seguían estas relaciones ambiguas, ambivalentes entre ambos países, pero posteriormente los migrantes fueron, a través de ciertas negociaciones, salieron de la cárcel del Secot, allí en el Salvador, ¿no? Esta parte truculenta contra el terrorismo. Paulatinamente Estados Unidos también venía declarando a carteles del narcotráfico, sobre todo en México, de Sinaloa, del norte de México, como terroristas, ¿no? Pero también lo hacían con el Tren de Aragua, un cartel que fue desmantelado, si bien existió en un momento, pero esto ya fue desmantelado hace años aquí por la inteligencia venezolana y la policía venezolana hace unos años atrás. Tenían una guerra en Venezuela, es verdad. Había posicionamientos en sectores de Caracas, por ejemplo, la capital de Venezuela, donde ellos convivían, pernoctaban allí y hacían sus operaciones allí. Todo eso se desmanteló por allí más adelante, en el año 2021. Pero ahora lo utilizaban como una matriz con la expresión del Tren de Aragua para decir que era un cartel del narcotráfico que tenía agencias o franquicias desde Chile hasta Alaska. Y bueno, con esa matriz, bueno, decían que era también un grupo terrorista, lo catalogaron como tal. Y allí paulatinamente eso fue increciendo hasta hace días, que dentro de esa lógica de narcoterrorismo comienzan ahora sí a endilgarle al gobierno venezolano o a decir que no era un gobierno legítimo, sino que era un cartel de drogas que había saltado el poder. Allí se torna muy peligroso cuando empieza este discurso el señor Marco Rubio, ¿no? Y bueno, y comienza esta lógica, ahora sí, invasiva, en la cual ya para ir al Caribe, como dicen ellos, donde pasa la mayoría de estos líneas o estos tránsitos del narcotráfico desde supuestamente Venezuela, y comienzan a dar excusas para ir contra una guerra contra el narco. Entonces ahora ya es sabido, la ONU saca documentos en los cuales se ha demostrado de que Venezuela no es proveedor de narcotráfico. Sin embargo, pueden haber tránsito de narcotráfico que viene de Colombia, que va hacia el Caribe, va hacia Estados Unidos, pero no es el país que provee o que produce estos estupefacientes. La otra cuestión tiene que ver también con México. En este momento en que Venezuela está siendo asediada por Estados Unidos, México también
México ya venía en esas lógicas y en el caso de México en particular, ellos están hablando de que ya hay acuerdos, supuestamente acuerdos, entre el gobierno de la presidenta Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, y Estados Unidos para poder atacar la guerra contra el narco de frente, cosa que lo ha desmentido la presidenta recientemente. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que están aplicando esas lógicas con discursos invasivos, con excusas para poder intervenir en estos países, y por allí se prendió ya una dinámica que anteriormente se hacía en términos de ir a vigilar el Caribe contra el narco con una logística de guardacostas y eso, a pasar ahora a ser destructores, a hacer toda la temática que tiene que ver con fusiles portaaviones o barcos anfibios, ¿no? Que de alguna manera discursivamente dan pie a una intervención en cualquier país, y ahora como catalogar al presidente Maduro como el jefe de los narcosoles, a Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior y Justicia en la actualidad, y al ministro de Defensa, Padrino López, poniéndole, bueno, sumas de búsqueda de 25 millones de dólares cada uno, y al presidente, que ya tenía una de 25 millones, subiéndola a 50 millones. Francisco, más que cuando había en aquella época, ¿sí? ¿cómo estás? Federico te saluda, ¿cómo andás? Te Hola. consulto, ¿cuál es el objetivo Sí. concreto que tiene en esta coyuntura que bien vos describís, digamos, ¿no? De la interna dentro de la política norteamericana sobre Venezuela, de esta nueva ofensiva? Porque siempre ha habido como un juego a varias bandas, ¿no? Como si fuera un billar que incluye fortalecer la oposición o las oposiciones venezolanas como parte de la estrategia norteamericana, la intervención militar y el grifo de los acuerdos petroleros. Son como tres dimensiones que operan sobre el escenario venezolano. ¿Vos creés que este apriete que estamos viviendo en este contexto está orientado a la desestabilización política del gobierno de Maduro en momentos donde parece estar más fortalecido? Hace poco tiempo hubo elecciones locales y regionales. ¿O busca endurecer los términos del acuerdo petrolero? Es decir, con esta presión militar, lo que buscan es apretar un poquito en ese acuerdo petrolero que le dio aire económico al gobierno de Maduro para florecer un poco la economía, sin por eso darle el brazo a torcer en términos del control político de la situación en el territorio. Mira, en el campo netamente petrolero, Federico, ya eso estaba. A ver, ya cuando Estados Unidos, mira, el mismo día que Estados Unidos aprueba la licitación, la FAC, que es este órgano que se encarga del Departamento de Tesoro del tema de las sanciones, ellos dan la posibilidad de la licitación a Chevron, pero también a otras empresas, e inmediatamente, el mismo día, eso fue un domingo, recuerdo, hace como un mes y medio aproximadamente, inmediatamente ellos aprueban también esta situación en la cual le meten a Venezuela aproximadamente, o a los países, a los terceros países que negocian con PDVSA, PDVSA es la estatal petrolera venezolana, le dan el 25% de sanciones, ¿no? De aranceles o sanciones, ¿sí? A aquellas empresas extranjeras, ya sea la española Repsol o otras que están aquí, para que si negocian con Venezuela llevan sumado ese porcentaje de aranceles, ¿no? O sí, o de multas, por decirlo así, de sanciones. Entonces eso ya mostraba una tendencia de Estados Unidos a, está bien, voy a dejar que negocien con Chevron, pero ese negocio va a ir encapsulado o encarrilado en la lógica de los intereses de Estados Unidos. Prácticamente quieren hacer la política exterior de PDVSA. Eso se vio clarito en esos días, ¿ves? Porque hubo mucho dilema. Si dabas la posibilidad a Chevron de negociar, pero metía sanciones a los terceros países. Y eso hizo que estos países, bueno, estén pensando algunos sí, otros no, negociar con PDVSA, porque vas a tener sanciones encima por parte de Estados Unidos, o aranceles del 25% extras a los que ya pueda tener Venezuela, ¿no? Eso para ver ese ámbito petrolero. Esta ambigüedad que estamos definiendo en esta conversa tiene que ver con esa lógica, y a distinto del 2019. En el 2019 era más difícil ver este lado pragmático petrolero, porque en el 2019 recuerdo que en febrero de ese año, uno de los más duros en aquella época, el secretario de Seguridad, el señor John Bolton. Sí. El señor John Bolton, que en estos días le intervinieron en la casa, el FBI, ¿no? Precisamente para buscar documentos ahí, esas cosas. Este señor John Bolton secuestra Citgo. Ahí es donde nos roban Citgo. Y hasta hoy se dirime Citgo entre tribunales por allá en Estados Unidos, y no se ha resuelto eso realmente, ¿no? Entonces,
en este momento sí existe una ambigüedad. Había un Trump más pragmático que no estaba en el 2019. En el 2019 Trump iba como más de frente con respecto a eso. Pero creo que ese ensayo errático de Guaidó, el alternativo, ¿no? El Peter Pan venezolano, el gobierno interino, no le funcionó. Y ya en aquel momento Donald Trump criticaba a John Bolton. De hecho, hay un libro, hay un libro que es público, está allí en las redes, ¿no? Lo que se conversaba en esas habitaciones, ¿no? En el cuarto de al lado. Y allí Bolton expresaba que Trump tenía una versión un poco más pragmática, y en ruedas de prensa de aquel año también Trump lo decía, que había sido una especie de error. Sin embargo, ahorita la entrada de Marco Rubio, Federico, para contestarte varias de esas aristas, ha radicalizado, pero es en este momento, en estas últimas 2-3 semanas, el discurso y esa ambivalencia que veíamos entre el pragmatismo petrolero que llevaba Rick Grenell y la aparición en la escena ya en enero o febrero del señor Marco Rubio ha movido el péndulo al sector más radical intervencionista, ¿no? Sin embargo, mira, lo más loco de todo esto, mientras nosotros estamos conversando, creo que hoy o ayer, llegaron 2 cargueros de barcos petroleros con petróleo venezolano a Estados Unidos, a los puertos de Luisiana. O sea, mientras están mandando posibles flotas intervencionistas al Caribe por los puertos de Virginia, entonces están pasándole por al lado a los que van subiendo con petróleo venezolano. Al mismo tiempo, o sea, una cosa totalmente absurda, pero es como está moviéndose la política de Estados Unidos hacia el exterior, ¿no? Está claro, Francisco, en relación a lo que estás diciendo, que esa interna que nos contás dentro del gobierno norteamericano tiene ya un claro ganador, que es Marco Rubio, ¿no? Según la información que nos va llegando aquí a Argentina respecto de lo que está pasando, indica que puede pasar, por ejemplo, un desembarco en la región del Caribe, en alguno de los países del Caribe, todavía no está claro, el más claro es Venezuela o Colombia. También hay, entiendo, un despliegue militar de parte de Venezuela en la frontera con Colombia para prever o no permitir un desembarco de esta naturaleza. ¿Qué nos podés contar específicamente del despliegue bélico que está ocurriendo en este momento, del clima que se está viviendo dentro de Venezuela, teniendo en cuenta esto que contaba al principio, los 2 días de reclutamientos voluntarios de distintos ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué nos puedes contar respecto a las hipótesis que se están manejando frente a esta posibilidad de que Estados Unidos efectivamente, después de presentar este tipo de armamentos en el mar, tenga una llegada al territorio, ¿no? Sí, bueno, a ver, Estados Unidos, y eso lo aprendimos en el 2019, siempre estas operaciones, sobre todo en aquel momento cuando estaba el tema de Guaidó y los presidentes que lo acompañaban, se da en inicio, hay como un inicio de una guerra telemática. Comienza con el tema de los redes, los medios de comunicación. Y allí buscaban incentivar también en aquel momento, y eso es mucho de lo que parece que está ocurriendo hoy, por la frontera con Cúcuta, con Colombia, en el departamento de Santander, la posibilidad de movimientos internos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Eso era lo que incentivaban también con Guaidó en aquella época. Pero a partir de allí, bueno, una posible intervención ya directa. Bueno, Uribe estaba allí y lo estaban apoyando abiertamente, Piñera, otros, Macri tenía el Plan Puma en esa época. Abdo Benítez estuvo allí, el presidente del Paraguay. Entonces, ahora en este momento, digamos que ese centro de gravedad que en aquel momento era la posibilidad de una intervención o una guerra vía Cúcuta, Colombia, se movió al Caribe, ¿no? Eso está más claro. Primero, en principio, por cambiar a los gobiernos vecinos. En el sur está Lula. Bueno, allí hubo enfrentamientos justo en la frontera, porque estaban siendo apoyados por el gobierno de Bolsonaro en esa época. Y en Cúcuta, bueno, estaba Uribe. Ahora eso cambió porque está Petro. Y Petro se ha pronunciado recientemente que si hay una agresión a Venezuela, seguramente también va a Colombia. Él no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Está la misma situación telemática, pues de recrudecer el tema de los posibles barcos en el Caribe, pero en términos prácticos, Estados Unidos sí tiene alianzas en el tema, sí, contra el narco, ¿no? Estas oficinas antinarcóticas de la DEA, y se apostan mutuamente en Aruba o Curazao. Tiene alianzas con los Países Bajos en esos términos de intercambio, pero usualmente se hace logísticamente con guardacostas. Eventualmente buscan el apoyo de fragatas de la Marina, pero siempre es en función de unas vigilancias, no de llevar cargueros o destructores
o barcos anfibios con helicópteros, que ahí cambió la película, pues. Entonces, también tiene que ver con que si ocurre una posibilidad ya más cercana a las costas venezolanas, cuando tú pernoctas allí, estás, por ejemplo, en el Cabo San Román, que es uno de los puntos más nortes de Venezuela, justo allí puedes ver Aruba y Curazao prácticamente. Yo he estado ahí en las tardes y se ven las islas, se ve de noche, se ve las luces, y es una forma de venir a presionar al gobierno venezolano. La otra cuestión tiene que ver con esta cuestión de los tiempos, ¿no? Ellos están midiendo los tiempos y los ritmos y están tratando de hacer muy acelerada esta situación, ¿no? Sin embargo, bueno, la respuesta venezolana ha sido esto del alistamiento masivo, y una cosa que quizás ellos también están midiendo. En el año 2020, cuando se dio la operación Gedeón, Jordan Trudeau y toda esta situación que se dio a nivel también de Estados Unidos, intervenciones de grupos paramilitares, en aquel momento fue el resguardo de muchos de lancheros. Son militantes venezolanos, señores, que trabajan en estos barcos pescadores y que fueron los que denunciaron la entrada de estos grupos paramilitares que venían desde Colombia por el Mar Caribe. Mira, entonces esto se activó de nuevo. Esto se ha activado de nuevo. El llamado a las milicias, lo llamaba el presidente Maduro, más de 4 millones de milicianos. Bueno, si tú vienes a Venezuela, a las plazas Bolívar, hay un montón de gente que va y se inscribe allí. Y bueno, se están haciendo ejercicios militares. Yo estuve, por ejemplo, el fin de semana en la costa, en La Guaira, que es la costa más cercana a Caracas. Está como a media hora de aquí. Y pude ver barcos enormes, cargueros, de petroleros, puestos así como en zigzag en la costa venezolana, ¿no? Como una especie de tapón en el caso que vengan a la costa, ¿no? Entonces, esas cuestiones están ocurriendo en este momento, ¿ves? Pero también hemos visto los pronunciamientos a nivel ya más geopolítico de China, se ha pronunciado, y hoy veíamos las declaraciones del embajador chino en Colombia, donde hablaba, bueno, que si se daba una intervención directa de Estados Unidos, esto iba a recrudecer en el continente. Francisco, sí. Tenemos que ir cerrando la nota. Sí, claro. Te consulto, ¿cuáles son los escenarios posibles que ves y podés sintetizar cómo va a evolucionar esta situación en los próximos días, en el corto plazo y en el mediano plazo? Si te tuvieras que jugar, escenario A, escenario B. Sí. La semana pasada sabíamos que había movimiento de esos barcos, ¿sí? Solo que hubo un huracán, el huracán Erin en el Caribe. Y eso quizás retrotrajo esa posibilidad. Eventualmente van a mover los barcos, sí, y van a posiblemente llegar a Cuba, a Curazao y Aruba. Entonces comienza una disputa regional de posiciones. Por ejemplo, China habla de que de los 28 países del continente tiene 24 con los cuales están haciendo alianzas. Estados Unidos acaba de estar justo allí en el SOCOM, con el SOCOM, el general Hosley, representante del SOCOM, allí en Argentina con Milei, y allí declararon pues como una amenaza continental la influencia de China. Ahí está abiertamente, China está respondiendo en este momento, ¿no? Rusia ha respondido, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez habló con el canciller Lavrov de Rusia y también posicionó fomentó su posición en torno al apoyo a Venezuela. Entonces, estamos como en la lógica cuando en el 2019 quién apoyaba o quién no al interino, y ahora quién declara o quién no declara narcoterrorismo al gobierno venezolano. Estamos en ese momento. Acaba de declarar también Trinidad y Tobago una posición ambivalente, ambigua, y así otros países de la región. Yo creo que estos posicionamientos de influencia, de disputa entre China, Estados Unidos en la región van a venir definiendo el panorama, ¿no? Paraguay salió también diciendo que declaraba antinarcóticos, antiterrorismo y catalogando al gobierno venezolano, y ahora Francia sale también declarando que desde la isla Guadalupe, que es colonia francesa, van a apoyar a Estados Unidos en esta guerra contra el narco. Entonces, esa es la situación que estamos en este momento, donde esta disputa regional entre Estados Unidos y China, van a ver qué países apoyan a uno u otro, ¿no? Al final de cuentas van a definirse, y lo hemos visto también con esta guerra de youtubers, ¿no? Youtubers a nivel regional, hay argentinos, pero hay de otros países también, en los cuales prácticamente están tratando de ver hacia dónde se va moviendo el barco. Y en términos de dentro de Venezuela, pues una militancia, hay una situación también de guerra económica, hay una devaluación constante de la moneda, ¿no?
el tema de lo que es la economía, precisamente por ser un país muy dependiente del petróleo. El petróleo estaba fluyendo y estaba tratando de calmar un poco las aguas dentro de la economía venezolana. Es decir, hay varios frentes que se están dando al mismo tiempo y en los cuales, bueno, Venezuela, nosotros hemos tenido esa experiencia. Pasamos por este carril en el 2019 con Trump, pero ahora, bueno, digamos que cambiaron, fueron las caras. Ya no es el señor John Bolton o Mike Pompeo, sino que ahora es Marco Rubio, Pete Hesse, el secretario de Defensa, y los otros que están allí con Trump en este momento, ¿no? Clarísimo, Francisco, te agradecemos enormemente la información y tus palabras, te mandamos un abrazo y por supuesto mantendremos contacto en la medida que este conflicto vaya creciendo, que da toda la sensación de que es algo que se va a instalar en la región. Así que muchas gracias nuevamente, Francisco. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes gracias. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Era Francisco González con nosotros entonces conversando sobre delicadísima la situación, ¿no? Yo creo que hace años que no hubo una situación tan delicada en la región, después de lo que fue el bombardeo a Panamá a principios de la década del 90, creo que es la situación más difícil que hay por ahora, ¿no? Que ahora vamos a aprovechar a pasar a nuestra gente las formas que tienen para que nos vean, para que se suscriban, para que nos manden mensajes. Es importante. Sí, primero nos pueden seguir en todas las redes, ahí está abajo del Zócalo como @Eva en vivo. Suscríbanse, por supuesto, a Eva Comunidad Organizada porque el canal se expandió, Eva TV se expandió y lanzó 2 canales más. Nosotros quedamos en Eva Comunidad Organizada, así que suscríbanse. Y a los canales también, a los demás que quedan. Y para aportar en evatv.com.ar para afiliarse y aportar o escaneando el QR. Perfecto, estamos terminando ya el programa. Le agradecemos a Emilia Racciati, que estuvo en la producción, en la coordinación general de producción, a Pascual Caliquio. Un abrazo para Pascual. En la dirección, Bruno Capaccioli. Y en el sonido y la asistencia de dirección, Sabino Gual. A todos ellos, muchísimas gracias, gente. Lucho, Sí. ¿me permite hacer un complemento de información? Claro. Hace pocas horas salió una nota en El País respecto del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que le voy a leer 4 líneas para que complementar, porque parece que Europa quiere dilatar el acuerdo en este momento. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a viajar a Montevideo para firmar el pacto político, pero parece que no les están llevando los papeles legales para firmar el avance del acuerdo. Y lo que dice, que en la nota del País, dice: no hay explicaciones acerca del motivo del retraso, esperábamos que los textos salieran en julio y se pusiera en marcha el proceso. Y tiene que ver, parece, con la negociación de las medidas arancelarias con Washington. Exactamente, sí, es lo que está pesando hoy en este momento por todos lados. Gracias, Lautaro. No, gracias a vos, Fede, Lucho. querido, nos vemos la próxima. Kiara, querida, también nos vemos la semana que viene. Con ustedes también, señoras y señores. Los esperamos en una semana aquí en Tercera Posición para compartir estos temas de política exterior.